Muy buen día, estimada oyente. Bienvenida nuevamente a tu canal. Muchas gracias por tu visita. Hoy quiero compartir una nueva reflexión contigo. ¿Sabes? En estos días estuve pensando sobre las consecuencias que trajeron a mi vida mis malas decisiones. Todo eso antes de mi conversión. Esta reflexión me permitió recordar muchas de mis acciones que yo creía correctas, pero que empeoraron mi situación. Aun cuando mi razón o mi conciencia me alertaron muchas veces de que algo estaba haciendo mal. Entonces, así como sucede en las películas de ciencia ficción, me pregunté, si yo pudiera enviarme un mensaje al pasado, ¿qué me diría? Es ahí que vinieron a mi mente tantas cosas y con ellas tantos consejos que me hubiera gustado escuchar. Evidentemente, no se puede cambiar el pasado, pero estoy segura de que este ejercicio de reflexión y testimonio puede ayudar a muchas personas a darse cuenta del autoengaño que posiblemente estén viviendo en el presente, tal y como viví en carne propia en su día. Compartiré contigo las 3 principales advertencias que me hubiera enviado a mí misma al pasado. Probablemente te sentirás identificada con alguna de estas situaciones. Así que vamos a ello. Subo a mi máquina del tiempo y me transporto a mi habitación, cuando era adolescente. El primer mensaje al pasado que me diría a mí misma es: deja de leer cosas vanas, mundanas, religiosas. Busca la verdad en el lugar correcto, que es la Biblia. Ay, estimada dama, en esa habitación veo a mi yo del pasado, leyendo mucho. Yo era una joven ávida de respuestas, que ya había vivido algunos dolores, y debido a los cuales quería entender el cómo, el por qué y el para qué de mis vivencias. Yo quería comprender la causa y el efecto del mundo visible e invisible. Quería saber quién es Dios y los por qué de este mundo de locos. Y lamentablemente, la fuente de la que bebí en ese entonces fue la religión católica. Y digo lamentablemente, pues esa es una fuente de falsa doctrina, en la cual sus ritos y tradiciones siempre prevalecen sobre el estudio de la palabra de Dios, y en donde nunca pude saciar la sed de mis preguntas. En mi escuela, el estudio de la Biblia se limitaba a una vez por semana y de forma académica, como si se tratase del estudio de un libro de geografía o de historia. La enseñanza no tenía nada de espiritual. También iba a misas, vigilias, a retiros espirituales, tenía mis sacramentos, participaba en rosarios, mi familia hacía donaciones, etc. Y me encantaba la emoción que sentía al cantar las canciones religiosas en la parroquia. Tristemente, yo ignoraba que en realidad nada de esto agrada a Dios y que más bien eran un impedimento para que yo me diera cuenta de la verdad. Y así pasaron los años, estimada oyente, y en ellos pasé por muchos libros, los de catecismo de la escuela, por supuesto, y luego libros de la nueva era, libros de autoayuda, libros de espiritualidad asiática u oriental, de meditación, de motivación. Leí de todo, tanto que me llevaría mucho tiempo enumerarlos todos. Y te aseguro que en ninguno de ellos encontré paz duradera ni respuestas a mis interrogantes, tales como ¿por qué Dios me creó? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Por qué hay sufrimiento en mi vida y en el mundo? ¿A dónde va el alma del hombre cuando muere su cuerpo? Etcétera. Cuando uno es joven se hace tantas preguntas y con el tiempo las va callando. ¿No es verdad esto, estimada oyente? ¿Cómo me hubiera gustado enviarme ese mensaje al pasado? Pues la Biblia tiene el respaldo de la historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y su unidad temática respecto al Mesías, el Señor Jesús. La Biblia es el mejor libro de la historia de la humanidad
y tiene todas las respuestas. Así como hice uso de mi libre albedrío para leer todo lo que promueve el mundo, así también debí leer la Biblia, por una cuestión de justicia. En mi segunda advertencia me diría a mí misma: preocúpate más bien de lo que piense Dios de ti, que de lo que piensen los hombres de ti. Así es, estimada oyente. En la religión católica se enseña que la salvación se obtiene por medio de los sacramentos y se conserva mediante las buenas obras, la confesión y las penitencias. Por lo tanto, yo di por sentado que tenía mi salvación asegurada al tener los sacramentos y ser buena persona ante los demás. Una mentira que decidí creer, pues era más fácil eso que reconocer que en realidad llevaba podredumbre por dentro. Y lo peor de todo es el hecho de autoengañarme pensando que la opinión que tenían de mí en la iglesia, en la sociedad, en la familia o mis amigos era la misma que tenía Dios de mí. Vaya disparate, puesto que la imagen o la reputación de una persona están limitadas a lo que perciben los otros con sus sentidos, como la vista y el oído. En cambio, Dios no tiene límite alguno. Es omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe y todo lo ve. Por lo tanto, Él estaba enterado de las injusticias que yo cometía y que eran ignoradas por los demás. En otras palabras, mi autoengaño era mi condena. A esto se suma el punto número 1. Si yo hubiera escudriñado la Biblia, me habría enterado que ante Dios todos somos pecadores, o lo que es lo mismo, delincuentes en búsqueda y captura por el juez del universo. Muchos versículos de la Biblia lo advierten. Mire algunos de ellos en pantalla. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eclesiastés 7:20. Porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, y nunca peque. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo me hubiera gustado tener este mensaje de advertencia? Se estremece mi alma al pensar que si Dios me hubiese quitado la vida en mi juventud, hoy yo estaría en la condena eterna, por causa de querer agradar a los líderes de la religión. Y por último, tomo mi máquina del tiempo y me transporto a mi adultez, cuando empecé a trabajar. Si pudiera, me advertiría a mí misma: deja de afanarte y preocúpate en lo verdaderamente importante. Así es, estimada oyente. Aunado a mi vida religiosa y la ignorancia de la palabra de Dios, yo vivía preocupada por alcanzar una seguridad financiera mediante el estudio y el trabajo duro. Y no estoy diciendo que uno pueda ser inculto u holgazán, no. Me refiero a que esa no es la prioridad del ser humano. La prioridad del ser humano es preocuparse por su situación espiritual ante Dios juez. Luego se ocupa de la administración de lo material según sus mandatos. De nada sirve afanarse por asegurarse una buena vida aquí si cuando uno muere su alma se va directo al fuego eterno. En mi caso, mediante el estudio y el trabajo, yo buscaba tener seguridad y tranquilidad. Pero eso nunca se obtiene en este mundo perverso. En realidad yo buscaba llenar un vacío y tristeza inexplicables que me acompañaban al final del día.
¿Cómo me hubiera gustado tener un mensaje de advertencia? La razón y la conciencia muchas veces me gritaron en el silencio de mi habitación que el camino que llevaba era vano. Pero hice oídos sordos y día tras día seguía mi rutina de estudiar o trabajar, pagar cuentas y descansar, hasta que un día se le acabara la paciencia a Dios y me llamase a rendirle cuentas. Iba como el burrito al que le ponen una zanahoria enfrente y la va siguiendo hacia el abismo. Tristemente, yo me consideraba cristiana, buena persona, y pensaba que con mis obras yo tendría un lugar en la eternidad junto a Dios, cuando en la práctica yo había sacado a Dios de la ecuación de mi vida. Todo lo que yo creía era puro humo y me dirigía a la condena eterna. Sin embargo, gracias a la providencia de Dios, es decir, gracias a ese arte que Dios tiene para que encontremos la verdad, un día Él me trajo al Ministerio Tinajas, para que hoy yo pueda compartir contigo este mensaje. Así que no puedo terminar este mensaje sin antes presentarte el único método para que, así como yo lo hice en su día, tú también puedas limpiarte de tus malas decisiones, tus falsas creencias, tu ignorancia y de todas tus injusticias de pensamiento y obra. Este método es la conversión por medio del método de salvación universal de Marcos 1:15, dicho por el mismo Señor Jesús, que en primera persona quedaría más o menos así: arrepiéntete y cree en mi evangelio. ¿En qué consiste el primer mandato? Que te arrepientas. El arrepentimiento, bíblicamente hablando, consiste en 2 pasos. Primero, consiste en reconocer los pecados que has cometido desde tu juventud, todos los que puedas recordar concretamente. En el apartado de descripción de este vídeo encontrarás una lista de pecados que te ayudará a recordar. Segundo, debes abandonar los pecados que cometes en el presente. ¿En qué consiste el segundo mandato? Creer en su evangelio. Creer en el evangelio o buena noticia de salvación implica obedecer 3 pasos. Primero, reconocer que mereces la justicia de Dios por todos tus pecados. Segundo, reconocer que esa justicia que mereces le cayó al Señor Jesús en la cruz. Tercero, apropiarte de esa justicia por la fe. Para obedecer los 2 mandatos para la conversión, arrepentimiento y fe, te animo a buscar un momento y lugar en donde sepas que no serás interrumpida para dirigirte al Señor, como por ejemplo el secreto de tu habitación. Allí, de rodillas, si tu salud te lo permite, y descalza en señal de reverencia, obedece esos 2 requisitos. En ese momento, Dios te perdona los pecados, te evita la angustia de hacer obras buenas para salvarte y te da la seguridad de salvación eterna. Te agradezco, estimada oyente, por el tiempo que has dedicado a escuchar este mensaje. Si tienes alguna duda o deseas filtrar tu fe, no dudes en escribir al correo de nuestro ministerio, que puedes ver en pantalla: ministeriotinajas@gmx.es. Hasta la próxima reflexión en este tu canal femenino del Ministerio Tinajas.